Si recorres cualquier ciudad de importancia en los Estados Unidos, lo primero que notarás es que algo falta en el panorama. El cielo urbano está despejado por completo, sin cables tensados entre postes, sin alambres cruzando de un lado a otro, absolutamente nada. Y el motivo detrás de eso no es el que la mayoría imagina. La infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones en ese país opera de forma invisible, escondida justo debajo de los pies de quienes caminan por sus calles. Más adelante en este video vas a conocer la cantidad exacta de kilómetros de cableado que se encuentran enterrados bajo las ciudades americanas, un número que te va a dejar boquiabierto. Además, existe una razón histórica muy concreta que desencadenó este cambio, y está ligada a una tragedia que transformó para siempre la manera en que ese país planifica y construye su infraestructura urbana. En México la realidad es radicalmente diferente. Al salir a la calle, los postes repletos de cables forman parte tan natural del entorno que prácticamente ya no generan ninguna reacción. En barrios, municipios y carreteras, los alambres que van de poste en poste son un elemento tan integrado al paisaje que pasan completamente desapercibidos. El tendido eléctrico aéreo, es decir, el que discurre por encima del nivel del suelo, constituye el estándar en la gran mayoría del territorio nacional. Es el sistema que se conoce desde siempre, el que se observa a diario y el que se interviene cada vez que ocurre una falla. En cambio, en Estados Unidos, especialmente en sus grandes metrópolis, esa estampa es prácticamente inexistente, y la historia de cómo se llegó a esa situación resulta verdaderamente apasionante. Todo tiene su origen a finales del siglo XIX, específicamente en la ciudad de Nueva York. Hacia el año 1880, el espacio aéreo de la ciudad era un desorden total de cables. Y no es una hipérbole. Literalmente miles de alambres cruzaban el cielo de Manhattan en todas direcciones. Cada empresa de telegrafía, telefonía y electricidad colocaba sus propios postes y tendidos sin que existiera regulación alguna. En ciertas calles, un solo poste llegaba a sostener hasta 50 cables al mismo tiempo. El punto de ruptura llegó en enero de 1888, cuando una de las tormentas de nieve más destructivas que ha sufrido Nueva York golpeó la ciudad. La conocida como la Gran Ventisca del 88. En el transcurso de apenas 2 días, cayeron casi 130 centímetros de nieve. El peso que esa acumulación ejerció sobre los cables fue tan descomunal que los postes empezaron a desplomarse a lo largo y ancho de toda la ciudad. Al caer, aplastaron personas, bloquearon calles enteras, cortaron las comunicaciones y dejaron Nueva York paralizada durante varios días consecutivos. La tragedia cobró la vida de más de 400 personas en toda la región. Cuando la tormenta finalmente cedió, tanto las autoridades como la ciudadanía llegaron a la misma conclusión. Aquello no podía volver a ocurrir jamás. Ese mismo año, el gobierno de Nueva York tomó una resolución sin precedentes. Todos los cables de la ciudad tendrían que pasar por debajo de la tierra. Se establecieron las primeras normativas orientadas a soterrar el sistema eléctrico y de telecomunicaciones. Fue una obra de proporciones colosales para aquella época, económicamente exigente y técnicamente complicada, pero se llevó a cabo. Y esa determinación redefinió de manera permanente el modelo de infraestructura urbana en todo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica ese sistema subterráneo en las ciudades americanas? Bajo las grandes urbes del país existe una extensa red de ductos, conocidos también como conduits, que son básicamente tubos fabricados en concreto o PVC a través de los cuales circulan los cables. Estos ductos están distribuidos en distintos estratos, de un modo que recuerda a las vías de un sistema de metro, aunque en este caso conducen electricidad, señal telefónica, internet y otras redes de servicio. En una ciudad del tamaño de Nueva York se calcula que hay más de 90.000 kilómetros de cableado subterráneo, tomando en cuenta únicamente el eléctrico. Si esos cables se colocaran en línea recta, el tendido sería suficiente para rodear el planeta Tierra más de 2 veces completas. Pero aquí aparece lo que no todo el mundo tiene claro: enterrar cables no consiste simplemente en meterlos en el suelo. El proceso técnico que se requiere es considerablemente complejo. Primero se construyen los ductos de concreto. Luego se instalan las cámaras de inspección,
que son pequeñas bóvedas subterráneas a las que los técnicos pueden descender para realizar labores de mantenimiento. En Manhattan hay una de estas cámaras aproximadamente cada 45 metros. Mientras en México los apagones suelen producirse porque un cable aéreo se rompe a causa del viento, la lluvia o el golpe de una rama, en Estados Unidos el sistema subterráneo está mucho mejor resguardado frente a las condiciones climáticas. Una tormenta ordinaria no interrumpe el suministro porque sencillamente no hay ningún elemento expuesto a la intemperie. Eso sí, cuando se presenta una falla en el cableado subterráneo, atenderla resulta bastante más costoso y lleva mucho más tiempo. En lugar de simplemente subir a un poste, es necesario romper el pavimento, identificar el ducto exacto donde se encuentra el problema, excavar y acometer la reparación. Los costos de mantenimiento son significativamente más altos que en un sistema aéreo. Si esta información te está llamando la atención, suscríbete, porque cada semana se publica un video nuevo que revela diferencias sorprendentes entre Estados Unidos y México que muy poca gente conoce. Ahora bien, ¿por qué este sistema no existe en absolutamente todas las ciudades del país? Aquí aparece algo que la mayoría desconoce. El modelo subterráneo no está extendido de manera uniforme por todo el territorio estadounidense. Las grandes ciudades del noreste, como Nueva York, Boston y Chicago, fueron las pioneras en adoptar este esquema a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero las ciudades del sur y del oeste, muchas de las cuales se desarrollaron varias décadas más tarde, ya en plena era del automóvil y el crecimiento suburbano, optaron por continuar usando postes y cables aéreos porque instalarlos era mucho más económico y rápido. Hoy en día, en ciudades como Houston, Phoenix o en sectores de Los Ángeles, sigue siendo perfectamente habitual encontrar postes con cables en las zonas residenciales. El contraste es muy visible. Si caminas por el centro de Manhattan el cielo está completamente libre, pero si te desplazas a un barrio de las afueras de Dallas, la imagen se asemeja bastante a lo que se observa en cualquier ciudad de México. La decisión de enterrar el cableado también tiene implicaciones económicas de gran magnitud. Soterrar 1 kilómetro de cable eléctrico en una ciudad estadounidense puede tener un costo de entre 3 millones y 10 millones de dólares, en función de la zona y de las características del terreno. Si se compara con el costo de instalar cables aéreos, que puede ubicarse entre $150,000 y $500,000 por kilómetro, la brecha es enorme. Entonces, ¿por qué algunas ciudades eligen el sistema subterráneo de todas formas? Porque los beneficios a largo plazo son muy considerables. Menos interrupciones en el suministro, menor impacto durante tormentas, mayor durabilidad de los cables, y desde luego, un entorno urbano mucho más ordenado visualmente, lo que repercute positivamente en el valor de los inmuebles. Existe otro elemento que pocas personas tienen en cuenta: los huracanes. Tras el huracán Katrina en 2005 y el huracán Sandy en 2012, la discusión sobre soterrar el cableado adquirió una nueva urgencia en las ciudades costeras. Sandy dejó sin electricidad a más de 8 millones de personas en el noreste del país, lo que generó una presión política enorme para acelerar los proyectos de soterramiento, que es el término con el que se denomina en ese país al proceso de enterrar la infraestructura eléctrica bajo el suelo. ¿Hay algo más que resulte llamativo sobre este sistema? En las ciudades americanas que cuentan con cableado subterráneo, las compañías eléctricas disponen de mapas digitales extremadamente detallados de toda la red. Gracias a herramientas de diagnóstico de última generación, pueden anticiparse a una falla en el cable antes de que ésta ocurra, monitoreando de forma continua y en tiempo real tanto la temperatura como la resistencia eléctrica. En términos prácticos, es como si la infraestructura eléctrica contara con un sistema de medicina preventiva propio. Otro dato curioso: en Manhattan existen zonas donde los ductos subterráneos superan el siglo de antigüedad. Algunos de ellos fueron construidos en tiempos de Thomas Edison, quien instaló precisamente en Nueva York, en el año 1882, la primera red de distribución eléctrica comercial del mundo. Dicho de otra forma, en este momento hay cables circulando bajo las mismas calles que Edison recorrió hace más de 140 años. Y en el ámbito de Internet y las telecomunicaciones, ese sistema subterráneo también alberga cables de fibra óptica de altísima capacidad que no solo conectan distintos barrios entre sí, sino continentes enteros.
Algunos de los nodos de Internet más estratégicos del planeta se encuentran en edificios de Manhattan, vinculados a cables transatlánticos que parten desde las costas de Nueva York con destino a Europa. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. A pesar de toda esa infraestructura tan avanzada, Estados Unidos posee una de las redes eléctricas más envejecidas del mundo desarrollado. El sistema eléctrico estadounidense tiene, en promedio, más de 40 años de antigüedad. El Departamento de Energía del país ha alertado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de realizar una inversión masiva para modernizarlo. Se habla de billones de dólares, no de miles de millones, para poner la red eléctrica a la altura de lo que exige el siglo XXI. Paradójico, ¿verdad? Un país con calles completamente libres de cables, pero con una infraestructura eléctrica que requiere con urgencia una renovación profunda desde sus cimientos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de por qué en Estados Unidos no hay cables en las calles? Porque una tormenta de nieve en 1888 lo cambió todo, porque las ciudades tomaron la decisión de apostar por la infraestructura subterránea hace más de 100 años, y porque ese modelo, a pesar de su costo elevado, dio como resultado urbes más limpias, más resistentes ante los fenómenos naturales y más funcionales en el largo plazo. En México, el cableado aéreo continúa siendo la realidad cotidiana de la mayor parte del país, y transformar ese panorama implicaría una inversión que pocas ciudades están en condiciones de afrontar hoy. Diferencias fascinantes entre dos países que comparten frontera, ¿verdad? Si este video te abrió los ojos, dale like y suscríbete. En el próximo video vas a descubrir otra diferencia increíble entre Estados Unidos y México que probablemente nunca te habías planteado. Nos vemos allá.